Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Pokémon, la leyenda del creador. Capítulo 431, Reencuentro con Soliera. Terence y el maestro Víctor llegaron al monte Lanaquila el segundo día. En lugar de decir que estaban allí para esperar a que el huevo eclosionara, sería más preciso decir que el maestro Víctor estaba compartiendo con Terence los resultados de sus años de investigación en Alola. ¿Qué estás escribiendo? Maestro Víctor. Terence se puso de pie, miró su cuaderno y dijo, nada del otro mundo, solo un plan para el gimnasio. ¿Ya te estás preparando para esto? No hay necesidad de apresurarse, dijo el maestro Víctor, sorprendido. Y no, Terence negó con la cabeza y dijo, este es un borrador de una solicitud para cambiar la distribución del gimnasio. ¿Una solicitud para cambiar el formato del gimnasio? El maestro Víctor estaba atónito. ¿No se suponía que era una solicitud para transferir el puesto de líder de gimnasio? Al notar la confusión del maestro Víctor, Terence no tenía intención de engañarlo y explicó, si quiero invertir tiempo en la investigación, pensé que transferir el puesto de líder de gimnasio sería mi única opción. Pero entonces de repente recordé algo. Oh. Me di cuenta de que puedo mantener mi puesto como líder de gimnasio y, al mismo tiempo, tener mucho tiempo para mis propios asuntos, dijo Terence con una sonrisa. Esta idea le surgió de repente mientras se debatía sobre el traslado del gimnasio ayer. A menos que fuera absolutamente necesario, realmente no quería renunciar a su puesto como líder de gimnasio. Si bien las medallas de gimnasio, diseñadas para su uso en los concursos Pokémon, tenían un valor significativo, no eran ni de lejos tan importantes como un logro de investigación revolucionario. Incluso entre los criadores veteranos, existen diferentes niveles. El valor de un criador puede variar según los logros de investigación que produzca, como alimentos y medicinas con distintos efectos. La investigación que el maestro Víctor compartió con Terence, por ejemplo, era de gran importancia histórica. Podía aumentar el límite de fuerza actual de un Pokémon al equivalente del aumento de estadísticas de un poderoso movimiento, lo que volvería loco a casi cualquier entrenador. Muchos entrenadores que se encontraban estancados y no podían avanzar acudían a Terence en busca de ayuda. Incluso el alto mando envidiaría tales resultados de investigación. Si se desarrollara con éxito, Terence tendría los derechos exclusivos, y las ganancias superarían con creces los ingresos indirectos generados por el tráfico obtenido al tener un gimnasio con medallas de concurso Pokémon. Tomemos como ejemplo los logros del maestro Víctor en genética. Asesoró a muchas personalidades importantes de la liga en materia de cría de Pokémon, como la familia Joy, la familia Jenny, etc. Incluso los Pokémon iniciales que la liga entregaba a los entrenadores novatos pasaron por muchos de los métodos de cría del maestro Víctor durante su periodo de incubación. Además, varios clubes y entrenadores de alto nivel que querían desarrollar la próxima generación de sus equipos principales buscaron la orientación del maestro Víctor sobre instrucciones. Métodos y técnicas de incubación de huevos. Un criador experto es esencialmente una máquina de hacer dinero, mientras que un líder de gimnasio, francamente, es solo un rol especializado para los entrenadores. Un trabajo relativamente respetable para un entrenador. ¿Acaso no hemos visto a muchos líderes de gimnasio descuidar sus deberes debido a otros compromisos, sin siquiera preocuparse por ello? Terence, ante la opción de dedicarse a la crianza de Pokémon, se encontró en una encrucijada. Si bien sus logros como líder de gimnasio eran prometedores gracias a una apuesta relacionada con concursos Pokémon, el camino de la crianza sería mucho más beneficioso para sus Pokémon. Un avance revolucionario en la creación. El principal beneficiario sería el propio creador. Quizás, con esto, Terence, quien de otro modo podría quedarse estancado en su nivel actual por el resto de su vida, podría acceder a un plano superior, ahorrándose 10 años de esfuerzo en comparación con el entrenamiento convencional que requiere muchos recursos. Por lo tanto, fue una decisión realmente difícil, y renunciar a su puesto como líder de gimnasio fue el peor plan que Terence pudo haber imaginado. Sin embargo, tras mucha reflexión y deliberación, Terence ideó un plan infalible. Sí, estamos cambiando el formato del gimnasio. Maestro Víctor, ¿conoce el gimnasio de Mos Def? ¿Te refieres a ese gimnasio donde esos dos mocosos gemelos son los líderes del gimnasio?, preguntó el maestro Víctor, sorprendido. Exacto, ese mismo, exclamó Terence. Y el único gimnasio de Hoenn donde se permiten combates dobles. ¿Conoces el gimnasio Striaton en Unova? Gimnasio Striaton. El maestro Víctor parecía un poco confundido. No estaba muy familiarizado con los gimnasios de Unova. El maestro Víctor nunca había tenido mucho trato con los gimnasios, pero Terence, que aspiraba a convertirse en entrenador de gimnasio, había aprendido muchísimo sobre ellos. Hablando del gimnasio Striaton, su formato de desafío es aún más extraño. Ha sido renovado 2 veces. El gimnasio Mos Def tiene 2 entrenadores, pero el gimnasio Striaton tiene 3. Desde un formato en el que los aspirantes se unen a un instructor de gimnasia para competir contra los otros 2 en parejas, hasta un formato de elige uno de 3. Se podría decir que el gimnasio Striaton tiene un enfoque único, explicó Terence. El maestro Víctor finalmente comprendió lo que Terence quería decir. Planeaba innovar el formato de los desafíos del gimnasio para mantener su posición como líder de gimnasio. ¡Qué idea tan ingeniosa!, exclamó el maestro Víctor. Quería que Terence se centrara por completo en la investigación del tótem aura. Aunque aceptaba que Terence tal vez tendría que sacrificar algo, el maestro Víctor confiaba en el valor de esta investigación y creía que Terence no saldría perdiendo. Pero si existía una manera de tener lo mejor de ambos mundos, sinceramente, incluso el maestro Víctor estaba bastante sorprendido. Sin duda tienes muchas ideas, pero cambiar el formato del gimnasio probablemente será incluso más problemático que trasladarlo, ¿no crees?, comentó el maestro Víctor. Sí, será problemático, pero si logro encontrar un formato de desafío que combine lo mejor de ambos mundos, valdrá la pena, dijo Terence. Muy bien. Si tienes algún problema, avísame. Haré todo lo posible por ayudarte, respondió el maestro Víctor. Muchas gracias. Terence estaba sinceramente agradecido al maestro Víctor, no solo por brindarle una oportunidad tan importante, sino también por apoyarlo incondicionalmente cuando necesitaba tomar una decisión.
Sin la guía inicial del maestro Víctor, Terence probablemente ni siquiera habría alcanzado el título de coordinador principal. Y mucho menos se habría convertido en líder de gimnasio o habría perseguido metas más ambiciosas en el campo de la crianza. ¿Terence? En ese instante, una voz familiar llegó a los oídos de Terence. Él y el maestro Víctor miraron y vieron que se trataba de una joven que acababa de subir a la montaña. ¿Solitario? Terence estaba sorprendido. ¿No debería esta chica estar buscando maneras de desafiar el desafío de la isla? ¿Cómo terminó aquí? Eres tú. Desde lejos, Soliera divisó a Terence y al principio no estaba segura, pero en cuanto él respondió, se llenó de alegría y corrió hacia él. Sin embargo, al ver al anciano de pie a su lado, se detuvo de repente y dejó de correr. ¿Cuál es el problema? ¿Se conocen ustedes dos?, preguntó el maestro Víctor con una sonrisa amable, sorprendido al descubrir que Terence tenía conocidos en Alola. Se llama Soliera. Nos conocimos en el aeropuerto de la isla de Melemele, explicó Terence. Soliera, este es el maestro Víctor, un creador extraordinario, dijo Terence, presentándoselo a Soliera. Hola, maestro Víctor. Soy Soliera, de Ciudad Celeste, dijo Soliera. Aunque no conocía al maestro Víctor, ya que Terence lo había descrito como un creador extraordinario, y considerando su avanzada edad, rápidamente hizo una reverencia respetuosa. Hola, hola, respondió el maestro Víctor con una sonrisa. Por cierto, Soliera, ¿qué haces aquí en el monte Lanakila?, preguntó Terence. Yo. Oí que el Kauna de la isla Ula Ula está en el monte Lanakila, así que vine aquí para ver si podía encontrarlo y explorar otras maneras de afrontar el desafío. Soliera se rascó la cabeza con incomodidad. Había investigado las condiciones del desafío en las otras 3 islas, pero para una entrenadora como ella, viniendo de Kanto, todas eran extremadamente hostiles. Sin otra opción, decidió venir aquí para probar suerte con Nano. Aún tenía mucha confianza en su fuerza. Capítulo 432, Isla Kauna Nano. ¿Estás buscando a Nano? El maestro Víctor reflexionó un momento y dijo, no es fácil encontrar a alguien en el monte Lanakila, pero probablemente sé dónde está Nano. Terence se sorprendió y miró al maestro Víctor. ¿Conocía al Kauna de la isla Ula Ula? Puedo llevarte allí, dijo el maestro Víctor. ¿De verdad? Soliera estaba muy contenta, pero dudó un momento y preguntó, esto no retrasará lo que estás haciendo, ¿verdad? Miró a Terence y al maestro Víctor y le intrigó ver que habían montado una tienda de campaña allí. No hay problema, Terence negó con la cabeza. El huevo Pokémon no eclosionaría pronto, habría señales que indicarían cuando estaba a punto de eclosionar. Así que, muchas gracias, dijo Soliera con gratitud. En una cueva en algún lugar del monte Lanakila, un anciano de cabello castaño grisáceo, vestido con un viejo uniforme de policía, parecía estar buscando algo. Junto a él había un gato persa de pelaje gris claro y cara regordeta, con sus 2 dientes al descubierto, mostrando sus colmillos, intentando ahuyentar al Sneasel que le bloqueaba el paso. Olvídalo, aquí sigue igual. Vamos a ver el siguiente sitio. El anciano habló con calma. Perchen lanzó una mirada desdeñosa a Sneasel, dejó escapar un gruñido feroz mientras golpeaba el suelo con sus afiladas garras, y luego retrocedió lentamente hasta el lado del anciano. Un hombre y un Pokémon salieron de la cueva, levantaron la vista y vieron a 3 personas que se acercaban a ellos. Miau. Perchen estaba a punto de investigar, pero el anciano lo detuvo. ¿Víctor? ¿Qué hace él aquí? El grupo de Terence también se percató del anciano, y el primero en reconocerlo fue el maestro Víctor. Este rió y dijo, Nano, como era de esperar, estás aquí de nuevo. Llevas tantos años retirado, pero aún no has abandonado tu investigación sobre los ultraagujeros de gusano. ¿Ultra agujero de gusano? Terence se sorprendió y observó al hombre con atención. ¿Así que era Kauna Nano? Terence ya había aprendido del maestro Víctor que era un ultraagujero. También comprendía el devastador impacto ecológico que las ultrabestias podrían tener si cruzaban desde el ultraespacio a través de los inestables ultraagujeros que lo conectaban con el mundo Pokémon. Sin embargo, esto aún le parecía lejano a Terence. Después de todo, todavía no comprendía del todo a los Pokémon nativos, y mucho menos la abrumadora información sobre las ultrabestias. Maestro Víctor, ¿qué le trae por aquí? Esta joven te está buscando, y supuse que estarías aquí, así que la traje conmigo. Parece que mi presentimiento era correcto. Víctor soltó una carcajada. La expresión de Nano seguía siendo seria. Sumado al viejo uniforme de policía que llevaba puesto, Terence no pudo evitar pensar, claramente, este era un hombre con un pasado turbio. Soy Soliera, de Ciudad Celeste en Kanto. Me gustaría participar en el desafío insular. Además de encontrar una piedra brillante, ¿hay alguna otra manera?, preguntó Soliera con nerviosismo. No sabía qué era una piedra brillante ni dónde encontrar una. Si tener una piedra brillante era la única forma de participar en el desafío de la isla, entonces no le quedaban opciones. ¿Kanto? ¿No hay piedra brillante? La expresión de Nano no cambió mientras miraba a Soliera. No, no la hay. Soliera se desesperó. Pero ya que el maestro Víctor te trajo aquí, te daré una oportunidad, dijo Nano. Si superas mi prueba, te daré un amuleto del desafío de la isla. ¿En serio? Soliera, que había estado desesperada, se animó de repente. Como eres un entrenador de Kanto, seguramente ya has conseguido las medallas de gimnasio, ¿verdad? Vamos a tener un combate. Si ganas, obtendrás el derecho a participar en el desafío insular. ¿Una batalla? No hay problema, respondió Soliera. Terence y el maestro Víctor observaron el intercambio, ambos escépticos sobre las posibilidades de Soliera. Después de todo, Nano era un Kauna de la isla, alguien con una fuerza excepcional. Los entrenadores comunes no tenían ninguna posibilidad contra él. Sin embargo, esta parecía ser la única oportunidad de Soliera. ¿Y quién es ese? Nano ya se había fijado en Terence, que estaba de pie junto al maestro Víctor, y preguntó.
Hola, soy Terence, de la ciudad de Fallarbor en Oen, dijo Terence. Actualmente estudio con el maestro Víctor. ¿Un creador? Nano observó a Terence con discreción. Si estaba estudiando con el maestro Víctor, debía ser un aprendiz talentoso en el campo de la creación. ¿Qué te parece esto, Terence? Puedes actuar como árbitro en su batalla, sugirió el maestro Víctor. Por supuesto, asintió Terence. Por un lado estaba Kauna Island, de la región de Alola, un entrenador con la mejor reputación de la región. Por el otro, un entrenador de la región de Kanto que había participado en la Liga de Campeones. Terence estaba bastante interesado en su combate. Sin embargo, lo que más le interesaba era si Nano usaría un movimiento Z. La batalla será 1 contra 1. Tras consultar con ambas partes, se definió la regla, el encuentro se decidiría en una sola ronda. Sin embargo, dicen que los movimientos Z consumen mucha energía. Para la mayoría de los entrenadores, usar uno en una sola batalla ya es el límite. Pensándolo así, las probabilidades de ver un movimiento Z son bastante bajas, a menos que Soliera logre obligar al Kauna a darlo todo. Terence pensó para sí mismo. Aunque no estaba seguro de cuán fuertes eran los Kaunas de la región de Alola, ser reconocido con el honor de Kauna de la isla significaba que su fuerza definitivamente no debía subestimarse. El grupo llegó a una zona abierta. Soliera y Nanu tomaron posiciones en lados opuestos, mientras que Terence se situó en el centro y anunció el inicio de la batalla. Poco después, ambos sacaron a sus Pokémon. Nanu sacó inmediatamente al Perchen de Alola que estaba a su lado, mientras que Soliera, tras un momento de reflexión, sacó a un Blastoise. Parece que estaba bien entrenado, comentó Terence, observando a Blastoise. Comenzó la batalla. Soliera hizo el primer movimiento, ordenando a Blastoise que usara hidrobomba. El enorme chorro de agua rugió hacia Perchen, quien permaneció aparentemente tranquilo. Subestimando a Blastoise, ¿eh? Soliera estaba furiosa por el comportamiento despreocupado de Perchen. Persa, usa golpe cortante. Basándose en su conocimiento reciente de Perchen de Alola, Terence sabía que este Pokémon era agresivo y prefería tácticas sigilosas, como ataque sorpresa e incursiones nocturnas. Ver a Nano ordenarle a Perchen que usara hidrobomba abiertamente lo sorprendió. Agítalo. Con un destello de afiladas garras, Perchen saltó por los aires y atacó directamente la hidrobomba que se aproximaba. Su velocidad era tal que incluso Terence se sorprendió interiormente, podría haberla esquivado fácilmente. Sin embargo, el poder del ataque cortante de Perchen era igualmente aterrador. Ante las miradas incrédulas de Soliera y Blastoise, la hidrobomba se partió en dos por el impacto de las garras. La batalla ha terminado, resonó la voz de Nano. Terence vigilaba atentamente los movimientos de Perchen. Su velocidad era excepcional. Tras cortar la hidrobomba, Perchen aprovechó el desvío del flujo de agua para esconderse, dando vueltas alrededor de la posición de Blastoise. Corte de pelo nocturno. En un abrir y cerrar de ojos, Perchen atacó a Blastoise con rapidez. Mientras el rostro de Blastoise se retorcía de agonía, un grito de dolor brotó de su boca, y entonces Perchen se retiró velozmente, como un asesino. Capítulo 433. Terence contra Nano. A simple vista, el abdomen de Blastoise presentaba un arañazo impactante. En ese momento, Blastoise parecía sufrir un dolor inmenso y ya no podía controlar su cuerpo, quedando medio arrodillado en el suelo. Terence respiró hondo. La rapidez con la que terminó la batalla superó todas sus expectativas. Dado el estado actual de Blastoise, no había necesidad de continuar la lucha, el resultado era demasiado evidente. Miró a Soliera. Ella notó la mirada de Terence, frunció los labios y tomó una Pokéball, diciendo, perdí. La fuerza del Perchen de Nano superaba la de Blastoise en más de un nivel, no esperaba ser derrotada tan rápidamente. Tu fuerza no es suficiente para afrontar el desafío de la isla. Aunque consigas una piedra brillante y logres la clasificación, no podrás completar este desafío, dijo Nano sin piedad. Lo entiendo, pero no me rendiré. Volveré a desafiarte cuando sea más fuerte, dijo Soliera con reticencia. Había logrado clasificarse entre las 32 mejores en una competencia a gran escala en un lugar tan extenso como Kanto. ¿Cómo podía resignarse a ser detenida por el juicio de una pequeña isla? Nano, ¿por qué no dejas que Terence luche contigo también? Si gana, dale un anillo Z, sugirió de repente el maestro Víctor. Él. ¿Acaso no es el creador? Dijo Nano, sorprendida. También es entrenador, respondió Víctor. Terence miró al maestro Víctor, confundido e inseguro de sus intenciones. Él no es mi oponente. Si quieres un anillo Z, no te resultará difícil encontrar una piedra brillante, ¿verdad? En ese caso, puedo hacerle uno gratis. Nano miró a Terence y negó con la cabeza. Realmente no tenía ganas de pelear con esos chicos. Es cierto, conozco algunos lugares donde podría haber piedras brillantes. Si buscamos con atención, podríamos encontrar algunas, reflexionó el maestro Víctor. Durante su tiempo de investigación en Alola, visitó varios lugares. Un momento, quiero desafiarlos, dijo Terence de repente, sorprendiendo a Soliera y al maestro Víctor cuando se giraron para mirarlo. La fuerza de Nano ya había quedado claramente demostrada, ¿verdad? Aún así, ¿Terence todavía quería desafiarlo? Si es posible, espero ver un movimiento Z con mis propios ojos. Jaja, dijo Terence con torpeza, rascándose la cabeza mientras miraba fijamente la muñeca de Nano. ¿Movimiento Z? Nano miró a Terence y preguntó, ¿hablas en serio? Sí, confirmó Terence. Si es así, entonces ustedes dos pueden tener una batalla. Terence tampoco es débil. Si no se descuidan, podrían perder, dijo el maestro Víctor con una sonrisa. Nano permaneció indiferente. Con Terence de tan solo 15 años, ¿qué tan fuerte podría ser? En su opinión, Terence probablemente estaba al mismo nivel que Soliera, e incluso si fuera más fuerte que ella, no sería por mucho. Muy bien, si logras derrotar a mi Perchen, te daré un anillo Z gratis, dijo Nano tras un momento de silencio.
Terence asintió y comenzó a considerar qué Pokémon enviar. Para ir a lo seguro, decidió usar a Altaria. Este Perchen era muy rápido, con movimientos altamente destructivos, y su fuerza general no era inferior a la de Altaria. Si se descuidaba, podría perder mucho. Así que esta vez, yo haré de árbitro, dijo Soliera. Y gracias, respondió Terence. Tras intercambiar posiciones con Soliera, Terence respiró hondo y lanzó la Pokéball de Altaria. Los ojos del maestro Víctor se iluminaron. Hacía mucho tiempo que no veía a Terence y sentía mucha curiosidad por la fuerza de Altaria. Aunque ya la había visto antes y sabía que estaba perfectamente entrenada, nunca la había presenciado en combate. Esta era una oportunidad perfecta. Altaria tenía un gran potencial, y el maestro Víctor podría considerarse la persona que más sabía sobre Altaria, aparte de Terence, e incluso posiblemente lo superaba en algunos aspectos. Este Pokémon, Nano, con su vasta experiencia, frunció ligeramente el ceño en el momento en que vio a Altaria. Dirigió una mirada penetrante a Terence y al maestro Víctor. Un Pokémon de ese calibre no era algo que un entrenador de la edad de Terence pudiera criar normalmente. Persa, dijo Nano lentamente, mientras Persa entraba una vez más en el campo de batalla. Altaria volaba con gracia por los aires, mientras Perchen ladeaba la cabeza para encarar a su oponente, arañando repetidamente el suelo con sus garras, como si estuviera ansioso por derribar a Altaria. Con tan solo una mirada, comenzó la batalla. Altaria, usa aliento de dragón. Poderosas llamas de dragón estallaron, abalanzándose sobre Perchen. Altaria abrió la boca y desató un ataque de poder abrumador. La fuerza opresiva incluso hizo que Nano dudara brevemente antes de dar la orden de esquivar. Evítalo. Entonces usa el pulso negro. Era la primera vez que Terence se encontraba con un Pokémon tan ágil. No solo era rápido, sino también ágil. Los movimientos de Perchen al esquivar el aliento dragón no eran especialmente veloces, pero siempre lograba aprovechar el momento preciso, maniobrando su cuerpo con destreza. Incluso cuando el aliento dragón de Altaria lo alcanzó, no consiguió asestarle un golpe efectivo. Esta fue la primera experiencia de Terence después de 4 meses de entrenamiento en el Monte Chimney. Usa garra de dragón. Justo cuando el pulso oscuro de Perchen estaba a punto de impactar, Terence dudó un breve instante antes de dar rápidamente la orden. La trayectoria del pulso oscuro fue extremadamente errática, volando hacia ellos como una mosca descontrolada, y a una velocidad increíble. Terence no tuvo más remedio que hacer que Altaria usara garra dragón para bloquearlo. Este pulso oscuro era completamente impredecible en cuanto a dónde caería o cómo se movería, solo podía ser destruido en el momento en que llegara. Una garra gigante de energía azul púrpura se materializó. En el instante en que llegó pulso oscuro, Altaria agitó rápidamente su garra. Oban. Una densa humareda ocultaba la vista de Perchen y Altaria. Al instante siguiente, innumerables rayos de luz iluminaron el cielo, cayendo como meteoros. Usa el Draco Meteor. La voz de Terence resonó, y Nano ordenó inmediatamente, corran. Alzando la vista hacia el cielo, Perchen comenzó a moverse rápidamente, todo su cuerpo convirtiéndose en una mancha gris, como si intentara escapar del Draco Meteor de Altaria con su velocidad. Sin embargo, cuando los haces de luz alcanzaron por completo el campo de visión de Nano, se detuvo. El meteorito dragón estaba demasiado disperso, y considerando la explosión final de los cúmulos de energía, sería difícil para Perchen esquivarlo. Un control tan preciso. Nano alabó en silencio la maestría de Altaria con el meteorito dragón en su corazón. Pero no se dejó intimidar y dijo, si es así, usa la gema poderosa para romper todos los ataques que están sobre ti. En un instante, una luz tan brillante como una gema se condensó. Perchen dejó de moverse y desató el poderoso ataque de gema desde el centro de su frente. El rayo de luz colisionó con los cúmulos de energía, y se produjo una violenta explosión inmediatamente. Boom. 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 Pero aún no había terminado. La poderosa gema de Perchen solo logró bloquear parte del meteorito dragón. Contra el meteorito dragón que cubría todo el campo de batalla, Perchen solo pudo crear una pequeña zona segura para sí mismo. Sin embargo, las ondas expansivas de los otros meteoritos dragón que caían lograron envolverlo instantáneamente en su explosión de energía. Auge. Capítulo 434. Bloqueo del movimiento en el eje Z. Una vez disipada la nube de polvo, ni el maestro Víctor ni Nano se sorprendieron. Perchen parecía estar completamente ileso. Solo Soliera se quedó sin palabras. Un meteoro dragón tan poderoso, un ataque que irradiaba una energía tan potente, y aún así, salió completamente ileso. Cuando vio que Altaria era capaz de defenderse de Perchen, la mirada de Soliera hacia Terence ya había cambiado. Parece que te subestimé. Eres realmente increíble. Nano permaneció en silencio por un momento. Seguir alargando esto con Terence era realmente inútil. ¿Quieres ver un movimiento Z, verdad? Nano sonrió por primera vez, pero esa sonrisa, a los ojos de Terence, no podría haber sido más aterradora. Al instante siguiente, Nano extendió el brazo, dejando al descubierto una pulsera incrustada con un cristal Z puro para que todos la vieran. ¿Está sucediendo ahora, eh? Al ver la acción de Nano, Terence sintió un nudo en el estómago. Aún recordaba haber presenciado el poder del movimiento Z de tipo roca. Persa. Nano llamó suavemente. Acompañados de movimientos específicos, innumerables rayos de luz oscura se congregaron rápidamente a su alrededor. Estos rayos se conectaron instantáneamente con Perchen, y una poderosa ola de energía estalló con un fuerte estruendo. Eclipse de agujero negro. Una energía oscura se extendió por el cielo como una gigantesca piedra de molino, a punto de devorarlo todo. Las pupilas de Terence se entrecerraron. No tenía duda de que cualquier movimiento de Altaria sería inútil, simplemente sería absorbido por completo. ¿Eclipse de agujero negro? Terence murmuró en voz baja. Los movimientos Z son realmente fascinantes. Altaria, bloquea. En ese instante, todas las miradas se posaron en Altaria. La poderosa energía oscura la envolvió casi al instante.
Incluso desde el suelo, Soliera pudo sentir la malicia de esa energía. Comparado con el ataque que había sufrido Blastoise, su poder no se acercaba ni de lejos. Un poder impresionante, murmuró el maestro Víctor. Los movimientos Z eran realmente increíbles. Movimientos ejecutados que consumían la resistencia del entrenador y la energía del cristal Z. Y luego estaba el aura de un tótem y las ultrabestias. ¿Qué secretos escondía Alola? La Altaria lo bloqueó, exclamó Soliera de repente, sorprendida. Se frotó los ojos con fuerza. Ese movimiento, de verdad, se podía bloquear. Altaria estaba cubierta de heridas por todo el cuerpo, como si hubiera caído en un agujero negro y hubiera sido intensamente lavada por innumerables energías. Ahora estaba gravemente herida y parecía haber perdido las fuerzas para luchar. Ya basta. Estoy de acuerdo, dijo Terence. Grant. Nano alzó la cabeza. Aunque Altaria parecía gravemente herida, su estado era sin duda mucho mejor que el del Blastoise de Soliera. Esta Altaria recibió un entrenamiento especial en defensa, lo que le permitió conservar su capacidad de combate. A diferencia de Blastoise, no quedó indefenso ante un solo golpe fatal. Sí, Terence asintió. Solo quería ver el poder de un movimiento Z, y por eso dejó que Altaria lo bloqueara. Ahora que había logrado su objetivo, y dada la condición actual de Altaria, no tenía mucho sentido continuar la batalla. Así pues, Terence se dio por vencido. Si te rindes, no ganarás el anillo Z, dijo Nano. No importa. Sigo sin ser rival para ti, respondió Terence. Había notado el estado de Perchen, a pesar de usar un movimiento Z, aún conservaba una resistencia considerable. Mientras tanto, el estado general de Altaria se había deteriorado significativamente. Altaria, posarse. Tras dar la orden y esperar a que Altaria se recuperara un poco, Terence lo llamó inmediatamente. Ah. No pareces tener muchas ganas de ganar. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso no quieres tener un anillo Z? Preguntó el maestro Víctor con curiosidad. Si ganaba, obtendría un anillo Z, un regalo personal de Nano. ¿Cómo podría Terence resistir semejante tentación? No, dijo Terence con una sonrisa amarga. Incluso si tengo un anillo Z, sin completar el desafío de la isla, si el cristal Z se usa una sola vez, ¿no se destruiría? Por ahora, prefiero centrar mi energía en los temas principales. El maestro Víctor asintió. Solo quería aprovechar la situación para ayudar a Terence a adquirir más experiencia, pero como Terence tenía sus propias ideas, decidió confiar en él. De hecho, Terence estaba muy interesado en los movimientos Z, pero también señaló algunos inconvenientes. Lo primero fueron las extrañas poses sincronizadas. Desde la perspectiva de Terence, como transmigrador de la Tierra, realizar tales acciones era difícil de aceptar, a menos que pudiera encontrar otra manera de resolver el problema. El segundo inconveniente era el largo tiempo de preparación. Además, dado que usar un movimiento Z requería consumir la mayor parte de la resistencia del Pokémon y del entrenador, no se podía practicar como un movimiento normal. Si bien podía ser decisivo en combate, sus desventajas también podían acarrear ciertos inconvenientes. Si un oponente contrarrestaba el movimiento Z, este infligiría un daño considerable al usuario. En definitiva, Terence no disponía de tiempo suficiente para completar el desafío insular. Si alguna vez tuviera tiempo libre y siguiera interesado en los movimientos Z, podría regresar e idear una solución. ¿Y qué tipo tan peculiar?, comentó Nano con indiferencia. Sin embargo, a juzgar por su expresión, parecía reconocer la fuerza de Terence. Al menos absteniéndose de hacer comentarios como si Terence no fuera lo suficientemente fuerte como para participar en el desafío insular como lo hizo con Soliera. Soliera observaba ansiosamente desde un lado. De repente, sintió que su logro de estar entre los 32 mejores en la conferencia de la meseta índigo era bastante insignificante. Incluso alguien a quien inicialmente consideraba simplemente un excelente creador demostró una sorprendente destreza en la batalla. Soliera, ¿verdad?, dijo el maestro Víctor. Puedo contarte sobre un lugar que probablemente tenga piedras brillantes. Si tienes suerte, tal vez encuentres una. En cierta zona del monte Oculani. Nano miró al maestro Víctor y dijo, conozco este lugar. Con la fuerza actual de esta chica, podría protegerse mientras busca, pero incluso si obtiene una piedra brillante, la probabilidad de superar el desafío de la isla sigue siendo muy baja. Y no has cambiado nada, dijo el maestro Víctor, sacudiendo la cabeza. Creía firmemente que todos podían mejorar. Si esa chica llamada Soliera se esforzaba, el éxito no sería imposible. Desanimar a la gente, ese nunca fue el estilo de Víctor. Estoy dispuesta a intentarlo, dijo Soliera con expresión decidida. Ya eres imposible, dijo Nano con expresión resignada, preparándose ya para marcharse. Regresaré a la ciudad de Po. Si el destino lo permite, nos volveremos a encontrar. Al ver a Nano alejarse, el maestro Víctor suspiró y dijo, antes era miembro de la Policía Internacional. En cierto modo, es muy testarudo. Si quieres ganarte su respeto, tendrás que esforzarte mucho. Te diré la ubicación aproximada. Si logras encontrar una piedra brillante, depende de ti. Tras aconsejar a Soliera, que venía de la región de Kanto y quería afrontar el desafío insular, Terence y el maestro Víctor se despidieron de ella. Aún debían permanecer en el monte Lanakila esperando a que naciera el Bullpix de hielo. Pasó otro día y, finalmente, el Bullpix de hielo comenzó a mostrar signos de eclosión. Capítulo 435. Nace el Bullpix de hielo. En algunas bibliotecas especializadas en crianza. Libros como la sección sobre la eclosión de Pokémon de tipo hielo introducen la idea de que estos Pokémon se desarrollan mejor en entornos con temperaturas relativamente bajas. Este método resulta beneficioso para su posterior crecimiento, haciéndolos más sanos que los Pokémon nacidos en condiciones normales. Sin embargo, este beneficio para la salud no solo es imperceptible a simple vista, sino que también es difícil de observar durante su desarrollo. La diferencia con respecto a los Pokémon nacidos en entornos normales es insignificante y puede ignorarse. Por supuesto, este tipo de conocimiento general es bien conocido por el maestro Víctor y Terence.
En esta montaña nevada, el entorno es casi el mejor posible para que nazca un Vulpix de tipo hielo. Aunque la mayoría desconoce las ventajas de hacerlo, el maestro Víctor publicó en su momento un artículo que resumía las diferencias en el crecimiento de los Pokémon nacidos en distintos entornos, respaldado por una amplia base de datos experimentales. El aspecto más notable de estas diferencias radica en la resistencia a las enfermedades. Desde enfermedades congénitas graves hasta resfriados leves e inofensivos, los Pokémon nacidos en entornos adecuados tienen muchas menos probabilidades de sufrir estos problemas. En cambio, los Pokémon nacidos de forma casual por algunos entrenadores en entornos inadecuados tienden a tener una resistencia relativamente menor. Esta resistencia también puede describirse como adaptabilidad al entorno y a los patógenos. Por ejemplo, un Charmander que se traslada repentinamente a un lugar más frío puede tener menor resistencia al frío y ser más propenso a resfriarse si no ha sido criado en un entorno adecuado. Este es un ejemplo de salud en acción. Sin embargo, esta habilidad también se puede adquirir más adelante mediante entrenamiento, por lo que la mayoría de los entrenadores no le prestan mucha atención. Esto es jade de hielo, que solo se forma tras cientos de años de acumulación en enormes montañas nevadas. ¿Conoce sus efectos?, preguntó el maestro Víctor a Terence. A medida que se acercaba el momento de la eclosión del Vulpix de hielo, el maestro Víctor aprovechó la oportunidad para hacerle algunas preguntas a Terence. El maestro Víctor señaló la bandeja que contenía el huevo de Vulpix de hielo. La bandeja era de jade, un material hermoso que desprendía un aura misteriosa. Era claramente de una calidad superior a las bandejas para huevos Pokémon producidas en masa que se encuentran en el mercado. De hecho, desde el momento en que Terence vio el huevo de Vulpix de hielo por primera vez, reconoció la calidad de la bandeja. Jade de hielo, ¿eh? Note sutilmente la función inmunológica del Vulpix de hielo. Además, tras su eclosión, puede tener un efecto calmante y relajante. Si el efecto es lo suficientemente fuerte, el Vulpix de hielo nacerá con una excelente fortaleza mental, lo cual es muy beneficioso para su desarrollo temprano. No está mal, dijo el maestro Víctor con una sonrisa. Aunque la explicación de Terence fue un tanto desorganizada, la idea general era correcta. Este material de jade no solo podía usarse para fabricar bandejas para huevos Pokémon, sino que también podía transformarse en accesorios para que los Pokémon los usaran posteriormente, ejerciendo una influencia sutil a lo largo del tiempo. Sin embargo, este efecto es mínimo y no muestra resultados perceptibles. Salvo las personas adineradas, los entrenadores comunes no pueden permitírselo. Aunque el jade de hielo es impresionante, sigue siendo algo inferior a la solución nutritiva que se usó para incubar a Svablu, dijo el maestro Víctor. Tomó una gota de la solución nutritiva, que contenía la esencia de diversas drogas y plantas y era de un valor extraordinario. Si bien el jade de hielo es raro, se puede comprar con suficiente dinero. Sin embargo, el conocimiento farmacológico que hay detrás de la solución nutritiva es algo que solo el maestro Víctor posee. Así como los Pokémon de tipo fuego que nacen de ceniza volcánica o en bandejas de jade caliente gozan de mejor salud, el jade de hielo es uno de los mejores materiales para hacer bandejas de huevos para Pokémon de tipo hielo. Lo preparé específicamente para Vulpix de tipo hielo. Además, vaya Bepear, vaya Gutmel, vaya Durin y vaya Rabuta. ¿Sabes qué tipo de comida se puede preparar con estas 4 bayas? Vaya de Bepear, vaya de Gutmel, vaya de Durin, vaya de Rabuta. Terence guardó silencio un momento. Conocía estas 4 frutas, todas eran muy raras. Sabía de algunos alimentos y suplementos nutricionales que contenían una de ellas, pero algo que contuviera las 4. Jamás había oído hablar de algo así. Sin embargo, se sabía que los alimentos y suplementos nutricionales elaborados con cualquiera de estas 4 frutas aumentaban la inteligencia de un Pokémon. Terence miró al maestro Víctor y solo pudo ofrecer una suposición relacionada con ese efecto en particular. Jaja, es normal que no lo sepas. Esta receta me la dio un criador experimentado. Es una receta sencilla, muy útil para que los Pokémon recién nacidos aprendan a desenvolverse mejor. Te enseñaré el método de preparación más adelante. Los efectos de las 4 frutas son similares, pero si se desea que se complementen entre sí sin que se solapen, el método de preparación requiere mucha atención. Es un poco complicado de manejar y supondrá un reto para ti en esta etapa. La comprensión, o inteligencia, puede permitir que Ice Vulpix despierte ciertos movimientos antes de lo que debería aprender a medida que se hace más fuerte, y por supuesto, esto también tiene otros beneficios. Capas de hielo, flores de hielo, agua de coco, moras, y algunas plantas, verduras y frutas de naturaleza neutra y cálida. Terence notó que el maestro Víctor lo había preparado todo con esmero, quizás demasiado. Entre ellos había varios objetos que Terence no reconocía en absoluto. Parecía que presenciar el nacimiento del Vulpix de hielo y cuidarlo en sus primeras etapas sería una gran oportunidad para que aprendiera mucho. 12 horas después de que el huevo de Vulpix de hielo comenzara a mostrar signos de eclosión. Grieta. Aunque ya había presenciado 2 eclosiones de huevos Pokémon, Terence sintió una punzada de emoción. Después de todo, era un Pokémon que nunca había visto. Una deslumbrante luz blanca envolvió el huevo. En ese instante, Terence notó un movimiento y se quedó paralizado por un segundo. Parecía que el maestro Víctor se había marchado discretamente, dejándole a él la tarea de presenciar la eclosión del huevo. Al hacer esto, tal vez el recién nacido Vulpix desarrollaría un vínculo más fuerte con Terence. Vulpix es un pequeño Pokémon de 4 patas que se asemeja a un zorro. El Vulpix que Terence recordaba tenía pelaje marrón rojizo. Pero este Vulpix, tal como apareció en la visión de Terence, tenía un pelaje tan puro y blanco como la nieve. Sus ojos, que cambiaron de azul a blanco y adquirieron un tono ámbar, se abrieron lentamente y se fijaron en silencio en la mirada de Terence, llenándolo de calidez. Las grandes orejas puntiagudas del recién nacido aún no se habían desplegado por completo, y sus 6 colas, debido a su corta edad, parecían una sola. El suave pelaje blanco de su cabeza era del mismo color que su cola. Aunque recién nacido, este Vulpix de hielo ya mostraba el radiante potencial de una belleza. Terence no tenía ninguna duda de que si este Vulpix de Alola participara en un concurso Pokémon, incluso sin puntos extra por habilidades, su adorable apariencia bastaría para generar una enorme oleada de apoyo entusiasta del público.
El pequeño Bullpix de hielo se esforzaba con sus 4 patas azul claro por liberarse de su cáscara de huevo. El proceso llevaba tiempo, y Terence observaba en silencio a la pequeña criatura. En ese momento, Terence se dio cuenta de que pronto tendría que ocupar sus manos. Cuidar de un Pokémon recién nacido es una tarea que requiere mucha habilidad, y parecía que el maestro Víctor había decidido dejar toda la responsabilidad en manos de Terence. Por favor, cuiden de mí de ahora en adelante. Terence murmuró para sí mismo. No había muchos Pokémon que pudieran conquistar su corazón de esta manera. Durante sus 4 años de viaje, solo había dedicado su corazón a criar a 6 Pokémon. Ahora, un adorable Bullpix se sumaría a ese grupo. Acariciando suavemente la frente del pequeño Bullpix, Terence comenzó a trabajar. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 436. La crisis del gimnasio de Fortree. Perdí. Las pupilas de la chica de cabello lila parpadearon con confusión. ¿Desde cuándo la gente rebelde se había vuelto tan fuerte? Su Altaria perdió la batalla sin siquiera luchar. Esta fue la batalla más impotente y desesperada que jamás había experimentado. Al ver a la chica de cabello oscuro frente a ella, cuya expresión permanecía impasible, Winona se quedó sin palabras. Había perdido el juego, pero la otra chica seguía con la misma expresión. ¡Qué frustrante! Ella perdió. Fuera del estadio, un joven de cabello y ojos negros bostezó, negó con la cabeza con decepción y dijo, muy débil. Gimnasio Fortree. Líder del gimnasio, ¿esta es toda tu fuerza? Tú. Winona estaba furiosa. Al ver al joven sonriente frente a ella, la ira la invadió. Jajaja, perdón, eso fue grosero de mi parte. El joven de cabello y ojos negros agitó rápidamente la mano con una sonrisa de disculpa, aunque un rastro de soledad brillaba en sus ojos. No viniste por la medalla de gimnasio, solo para luchar contra mi Altaria. Ahora que el combate ha terminado, puedes irte, ¿verdad?, dijo Winona. Vuelve, Roserade, dijo Fujiki con voz inexpresiva. Recordó a un Pokémon que sostenía flores azules y rojas en sus manos. Al pensar en la batalla, Winona guardó silencio. Nunca antes había visto un Roserade tan poderoso. Esta Roserade luchaba como una bailarina, sus gráciles movimientos destilaban constantemente una intención asesina. Varias toxinas mortales se mezclaban en sus flores. Como una bailarina enmascarada blandiendo un látigo, destrozó por completo el orgullo de su Altaria. Aunque esto pueda sonar un poco grosero, ¿tienes algún profesor o familiar que tenga una Altaria?, preguntó el joven de cabello y ojos negros. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Winona nerviosamente. No me malinterpretes, no tenemos malas intenciones. Pero si reconocemos tu fortaleza, también podría ser beneficioso para ti. El joven se rascó la barbilla, aparentemente sin saber cómo explicarse. El asunto era demasiado complicado para explicarlo en poco tiempo. Además, cuando se encontraban con desconocidos cuyos antecedentes no estaban claros, no podían simplemente revelar toda la información. Acabas de decir que el gimnasio Fortree es débil, ¿verdad? Mi profesor está en ese gimnasio, y su mejor jugador también es un Altaria. Le preguntaré al profesor. Si estás dispuesto a esperar, espera. Winona se dio la vuelta y se marchó. Si se tratara de una batalla de gimnasio, una derrota solo significaría entregar una medalla. Pero para los entrenadores que vinieron específicamente a desafiar a Altaria, perder contra tales retadores dejó a Winona frustrada. Sentía que le estaban atacando deliberadamente. Debería ir a preguntarle a la maestra. Con su autoridad. Fujiki, parece que vamos a perder el tiempo otra vez, suspiró el hombre. No esperaba que los entrenadores del gimnasio Fortree fueran incluso más débiles que tú. ¿Estás subestimando a mi Roserade? Por supuesto que no, dijo el hombre con una sonrisa. El Roserade de Fujiki estaba a la altura de su Aerodactyl. Era uno de los mejores entre los 300 entrenadores de la Isla Pesadilla que habían superado aquella sangrienta prueba. ¿Cómo podía subestimar a semejante Pokémon? Pero si incluso el Roserade de Fujiki era demasiado para ellos, entonces buscar a esos entrenadores probablemente no tenía sentido. Al poco tiempo, una mujer madura con cabello azul ondulado se acercó acompañada de Winona. Al verla, Fujiki y su acompañante finalmente mostraron un poco más de interés. Soy Hana, la antigua líder de gimnasio del gimnasio de Fortree. ¿Sois vosotros los viajeros que deseáis desafiar a Altaria? Se oyó una voz tranquila. El hombre de ojos oscuros sonrió levemente y dijo, hermosa jovencita. Es un placer conocerla. Me llamo Albus. Somos entrenadores de la región de Almía. Almía. Winona apenas había oído hablar de ella, pero ni siquiera Hana conocía la región. Les dirigió una mirada penetrante a la peculiar pareja que tenía delante y preguntó, me gustaría saber, ¿cuál es su propósito al desafiar a Altaria? Bueno. Albus esbozó una extraña sonrisa. Eso es algo que solo podrás saber después de derrotarnos. Si estás dispuesta a luchar y lograr la victoria, creo que no te arrepentirás. Albus levantó la cabeza, sus profundos ojos negros la miraron fijamente mientras el cielo nocturno la observaba. Muy bien, acepto tu desafío. Hana dudó un momento antes de responder. Genial. Fujiki, ¿vas a pelear tú o debería pelear yo? Albus se giró hacia Fujiki, que estaba a su lado. Lo haré. Fujiki sacó una Pokéball y dijo, espero que no me decepciones. Winona, Los dos entrenadores del gimnasio Fortree ya habían sido desafiados por Terence. Si él estuviera aquí, seguramente suspiraría, ya que su razón para venir al gimnasio Fortree también era combatir contra el Altaria de la señora Hana. Con la esperanza de comprender mejor su técnica de usar ondas sonoras para generar terremoto. Ni netales. Fujiki lanzó la Pokéball, y un Pokémon de cuerpo bien proporcionado, que desprendía elegancia y nobleza, apareció en el campo de batalla, con todo su cuerpo cubierto de pelaje color crema. Las 9 colas de Ninetales eran elegantes y largas, con las puntas adornadas en tonos dorados, lo que realzaba su majestuosa presencia. Ninetales.
Al ver que su oponente sacaba primero a sus Pokémon, Hana levantó la vista sorprendida. Una poderosa ola de luz solar surgió del cielo, densa y abrasadora. Capacidad de secado. Vuela por los cielos, Altaria. Hana también lanzó una Pokéball. Un Pokémon con una elegancia comparable a la de Ninetales abrió sus alas y comenzó a volar con gracia por el aire. Esta Altaria parece bastante fuerte, asintió Albus. La batalla entre Hana y Fujiki estaba a punto de comenzar. Como segunda superviviente de la Isla Pesadilla, Fujiki poseía una fuerza formidable. Cada uno de sus Pokémon había crecido a través de batallas sangrientas y de fuego. Albus no tenía muchas esperanzas puestas en Hana, pero debía admitir que el Altaria de la antigua líder de gimnasio era realmente impresionante. Entre la docena de entrenadores de Altaria con los que se encontraron, su fuerza era una de las mejores. La batalla se intensificó. La fuerza de Altaria era, de hecho, suficiente para enfrentarse a Ninetales, lo que hizo que Fujiki mirara a su oponente con un poco más de respeto. Pero, aunque sus fuerzas parecían igualadas y la lucha continuaba con gran intensidad, cuando la batalla llegó a su punto culminante, Ninetales irrumpió repentinamente con una oleada de poderosa energía psíquica. Combinándolo con sus llamas, suprimió los movimientos de Altaria, derrotándolo sin piedad en un instante. El repentino estallido de energía fue tan fluido como el agua que corre, rápido, decisivo y sin darle a Hana oportunidad de reaccionar. Tanto Hana como Winona quedaron atónitas. Aunque el gimnasio Fortré no es conocido por su fuerza entre los gimnasios. Señorita Hana, le pido disculpas, dijo Albus con impotencia y un dejo de arrepentimiento en la voz. Parece que no podremos explicarle todo con detalle. Con ese nivel de poder, incluso si Altaria recibiera la mega piedra y el mega anillo que trajeron consigo, y experimentara la mega evolución, aún estaría lejos de ser satisfactorio. Bajo un ataque total de su Lucario, no duraría ni 2 rondas. Capítulo 437. Un visitante al gimnasio de Fallarbor. Profesor, ¿cuál cree que es el propósito de que estas dos personas busquen a un entrenador que tenga una Altaria? Después de que Albus y Fujiki se marcharan, la actual líder de gimnasio del gimnasio Fortré, Winona, le preguntó a su maestra, Hana. No estoy segura, pero ambos son muy fuertes. Tener tanta fuerza a su edad es realmente raro. Hana miró fijamente en la dirección en la que se habían ido los dos, suspirando levemente. Principalmente porque provenían de la región de Almia, un lugar del que ella no sabía mucho. Esto despertó aún más la curiosidad de Hana. ¿Podría una región tan poco conocida producir realmente un entrenador con tanto potencial? Ahora que habían llegado a Hoenn, se preguntaba si su presencia sería beneficiosa o perjudicial para la nueva generación de entrenadores de Hoenn. Dada la fuerza de los jóvenes entrenadores de Hoenn, probablemente habría muy pocos que pudieran incitarlos a darlo todo en la batalla. ¿Por qué buscan a un entrenador con una Altaria? Winona no podía entenderlo, por mucho que lo pensara. Terence. Profesor, ¿todavía se acuerda de Terence? De repente, recordando algo, Winona preguntó, ¿el Terence que una vez desafió al gimnasio Fortré? Tu Growlithe una vez luchó contra mi Svablu y su Altaria. ¿El joven líder de gimnasio del gimnasio Fallarbor? Preguntó Hana. Ese chico. Su nombre ha estado apareciendo por todas partes últimamente. Así es, él. No hace mucho, durante el desafío que Terence lanzó a todos los jóvenes entrenadores de Hoenn, corrieron rumores de que tenía un Altaria muy poderoso. Lamentablemente, durante ese tiempo, usted y yo estábamos ocupados con la renovación del gimnasio Fortré. Debe ser eso. En aquel entonces, la razón por la que desafió al gimnasio Fortré probablemente fue por su Altaria. ¿Estás diciendo que Terence podría ser su próximo objetivo?, especuló Hana. Es posible. Tal vez ya hayan desafiado a Terence. Winona exhaló profundamente. Profesor, necesito someterme a un entrenamiento especial para aumentar mi fuerza. ¿Nuestro próximo destino es el gimnasio de Fallarbor?, preguntó Fujiki. Sí, ese líder de gimnasio de allí parece tener también una Altaria. Espero que su fuerza sea al menos aceptable. Pero tener una fuerza razonable no es suficiente. ¡Qué fastidio! Albus agitó la mano con impotencia. En su búsqueda de un entrenador adecuado con una Altaria, ya habían desafiado a muchas personas. Entre ellas, solo 2 tuvieron la fuerza suficiente para ganarse su aprobación. Para poner las cosas en perspectiva, ni siquiera el antiguo líder de gimnasio del gimnasio de Fortré cumplía con sus requisitos en cuanto a fuerza. Esto por sí solo demuestra que esos 2 entrenadores debieron ser bastante famosos en sus respectivas regiones. Si bien la fuerza altariana de estas 2 personas era decente, ninguna de ellas podía resonar con la piedra angular y el altarianita. Ese es el verdadero problema. El rostro de Albus reflejaba preocupación. Todo se debía a ese extraño dispositivo conectado a la piedra angular, que dificultaba la mega evolución. Incluso si encontraban un candidato adecuado, no podrían avanzar al siguiente paso del plan. El líder del gimnasio de Fallarbor parece ser bastante famoso en Hoenn, dijo Fujiki. Sí, y al parecer es más joven que tú. La verdad, casi lo descarté como opción por eso. Al fin y al cabo, ¿cómo podría alguien tan joven ser fuerte? Pero los rumores sobre él son bastante exagerados. Dicen que es el mejor entrenador de la generación más joven de Hoenn. Suena interesante. Fujiki observó al hombre que caminaba tranquilamente delante de él, rememorando su infancia. Nacido en Almia, una región sin entrenadores, el sueño de Albus era convertirse en el entrenador más fuerte del mundo. Cómo logró cumplir ese sueño era un misterio. Debido al dispositivo inamovible unido a la piedra clave, la megaevolución se ha vuelto más difícil. Sin embargo, según los datos que hemos obtenido, tras la megaevolución, el aumento de poder de los Pokémon de tipo Hada y Dragón será significativo. Dicho esto, si un entrenador no tiene un vínculo lo suficientemente fuerte con su Pokémon o no puede soportar el esfuerzo físico y mental, es difícil establecer una conexión entre la piedra clave y la mega piedra. Explicó Albus. En cualquier caso, vamos a probar a Terence, dijo Fujiki.
Si eso tampoco funciona, no nos quedará más remedio que centrar nuestra atención en Drake y Lance. Campeones, Para ser honesto, con nuestro estatus, sería difícil enfrentarnos a ellos. Además, incluso con la fuerza de Lucario, puede con los miembros ordinarios del alto mando, pero si nos enfrentamos a un campeón del alto mando, podría ser complicado, murmuró Albus en voz baja. ¿Tienes alguna otra idea? Fujiki la miró. Vale. Pero dejemos a esos dos como último recurso. Sinceramente, preferiría capturar un Altaria yo mismo y entrenarlo, aunque puede que no tengamos tiempo suficiente para eso. 2 días después. Gimnasio Fallarbor. Desde que Terence se marchó, el gimnasio de Fallarbor no ha celebrado oficialmente ni una sola batalla de gimnasio. La mayoría de los aspirantes que llegaron concertaron una reunión o desistieron temporalmente de desafiar al gimnasio Fallarbor tras escuchar la explicación de Ayan. Ese día, el gimnasio de Fallarbor recibió 2 visitas inesperadas. ¿Es este el gimnasio de Fallarbor? Esto, parece que los rumores son ciertos, es un gimnasio de tipo bicho. ¿De verdad hay un Altaria aquí? Albus se quedó pensativo un momento antes de dar un paso al frente y llamar a la puerta del gimnasio de Fallarbor. Sin embargo, tras llamar a la puerta durante un rato, sintió de repente un toque en el hombro. Al darse la vuelta, vio a Fujiki señalando un trozo de papel blanco junto a la puerta. Deja de pegar. Gimnasio cerrado. Maldita sea. ¿Está cerrado? Albus se dio una palmada en la frente, sintiendo que los 2 días de prisas por allí habían sido en vano. ¿Vienes a desafiar al gimnasio? En ese momento, Ayan, al oír los golpes, salió de la vieja casa verde y miró a las 2 personas que parecían ser entrenadores. Sí. Albus respondió rápidamente, ¿eres el líder del gimnasio de Fallarbor, Terence? Ayan agitó rápidamente las manos. No, el líder de gimnasio está en otro lugar. Probablemente no podrá aceptar desafíos por un tiempo. Si no tienes prisa, puedes volver más tarde o programar una cita con anticipación. Mira, está escrito claramente en ese papel. Albus miró a Fujiki. Intercambiaron miradas antes de que Albus finalmente preguntara, ¿a dónde fue el líder de gimnasio? ¿Cuánto tardará en regresar? ¿A dónde fue? En realidad, Ayan lo sabía. Parece que, la región de Alola. En cuanto a cuándo volverá, creo que podrá regresar en 10 días. Objetivo. Fujiki. Una vena le palpitaba en la frente, pero Albus se tranquilizó rápidamente y dijo, ¿podrías contactar con Terence y pedirle que regrese lo antes posible? No estamos aquí para un combate de gimnasio, sino por otros motivos. Bueno. Ayan vaciló. No te preocupes, solo transmítele mi mensaje. Si lo entiende, creo que estará encantado de volver. Albus sonrió con seguridad. Capítulo 438. La primera pelea de hielo de Vulpix. Terence tiene una gran aptitud para la cría, de lo contrario, no habría podido adquirir la mayor parte del conocimiento teórico necesario para ser un criador junior en tan solo 4 años de estudio autodidacta. Hablando de eso, esto también podría considerarse uno de los pasatiempos de Terence. En su vida anterior, Terence odiaba las clases de idiomas extranjeros, mientras que sus materias favoritas eran biología y química. En cierto modo, el conocimiento sobre zootecnia encajaba bien con esta preferencia. Crear era una especie de placer. Así pues, mientras el maestro Víctor le enseñaba a cuidar de Ice Vulpix, Terence aprendió muy rápido, rapidísimo. Incluso aprendió más rápido que cuando el maestro Víctor le enseñó a cuidar del recién nacido Svablu, principalmente porque Terence ya tenía una base casi de criador intermedio. Unos días después del nacimiento del Vulpix de hielo, Terence estaba preparando comida para Ice Vulpix en el monte Lanakila, mientras Ice Vulpix yacía sobre su hombro, bostezando adorablemente, aparentemente ajeno a todo esto. Este pequeño. Incluso cuando Svablu nació, no recibió un trato tan bueno, con todo tipo de alimentos de alta calidad y suplementos nutricionales durante el proceso de aprendizaje, lo que facilitó todo para Ice Vulpix. Poco después de su nacimiento, Svablu comenzó con sencillas batallas y entrenamiento. En cuanto a Ice Vulpix, Terence estaba ocupado aprendiendo a preparar comida y suplementos nutricionales, lo que le impidió prestarle atención durante un tiempo. Sin embargo, al ver que Ice Vulpix se volvía cada vez más perezoso, llegando incluso a acurrucarse como una bola sobre su hombro, Terence sintió que era hora de hacer algunos cambios. Si bien es normal que los recién nacidos sean un poco perezosos, si esto se convierte en un hábito, será difícil corregirlo posteriormente. Polvo de nieve, látigo de cola, fragmento de hielo. Con solo esos 3 movimientos, elegir un oponente no sería fácil. En cuanto al entrenamiento, Terence pensaba que no tenía mucho sentido por ahora. Vulpix de hielo conocía muy pocos movimientos, el equipo de entrenamiento era insuficiente y Terence aún no conocía del todo sus estadísticas. No había necesidad de planificar su estrategia tan pronto. Sería mejor si fuera como Broly T, que primero mostrara sus instintos naturales y luego que Terence lo guiara. Eso sería más significativo. ¿Buscamos un entrenador para una batalla? Al acariciar las orejas peludas del pequeño Vulpix, Terence sintió un escalofrío en las yemas de los dedos. No eran solo las orejas, todo el cuerpo emanaba un frío intenso, lo que hizo que Terence deseara abandonar la montaña nevada y regresar a Oen. La ciudad de Fallarbor tenía un clima relativamente cálido. Abrazar a un Vulpix de hielo allí sería sin duda muy cómodo. Tras informar al maestro Víctor, Terence comenzó a descender la montaña. Los entrenadores que llegaban al monte Lanakila rara vez se quedaban en la cima, la mayoría permanecía más abajo. Si Terence quería encontrar un oponente, no lo encontraría en la cumbre. Incluso si lograra encontrar uno, normalmente serían entrenadores muy fuertes, de lo contrario, no tendrían la confianza suficiente para escalar la cima solos. Como si estuviera dando un paseo, Terence siguió al pequeño Vulpix mientras descendían. Mientras caminaban, recordó los movimientos de Vulpix. Con solo 3 movimientos, lo mejor sería elegir un oponente que fuera un entrenador principiante o un entrenador ocasional, de lo contrario, Vulpix no podría con él.
Terence quería encontrar algunos Pokémon salvajes, pero parecía que no había oponentes adecuados para Vulpix, de tipo hielo, en el monte Lanakila. Si así fuera, el monte Chimney, Wurmple y Magikarp ofrecerían experiencias perfectas. Te escojo a ti. Tras vagar durante un largo rato, los ojos de Terence se iluminaron. La chica que sostenía un Rowlet parecía una entrenadora principiante. Su rostro juvenil, junto con la falta de familiaridad que mostraba hacia el mundo exterior mientras seguía a sus compañeros, sugería que hacía poco que había comenzado su andadura como entrenadora. Disculpa, ¿eres entrenadora? ¿Te interesaría una batalla? Terence se acercó a la chica de la coleta y le preguntó. Rara vez tomaba la iniciativa de invitar a otros a la batalla. Debería ser así, ¿no? ¿Y yo? La chica, a quien se le acercaron de repente, se señaló nerviosamente a sí misma y dijo, supongo que soy una entrenadora, pero, batallas y todo eso. Tana, esta es una gran oportunidad. ¿No siempre has querido luchar junto a Rowlet? Los dos compañeros que estaban frente a la chica vieron que alguien lanzaba un desafío, miraron a Terence y al Vulpix de hielo que llevaba en el hombro, y hablaron. Terence también parecía un novato, así que el enfrentamiento entre ambos parecía una combinación perfecta. Pero, ¿vas a usar ese Vulpix? Tana levantó la vista y preguntó. Ah, sí, planeo que Vulpix se enfrente en esa batalla. Será la primera vez que luchen, respondió Terence. Rowlet es de tipo planta y volador, mientras que Vulpix es de tipo hielo. No hay manera de que pueda ganar esta batalla. Tana jugueteó con sus dedos antes de bajar rápidamente la cabeza de nuevo. Terence. Terence se sintió un poco incómodo, sin saber qué decir. Debería elogiar a esta chica por su sólida comprensión de los conocimientos básicos, ¿o? ¿Tipo? Aunque Rowlet tiene una desventaja de tipo, no está completamente descartado. Rowlet puede volar, lo cual es una ventaja en sí misma, razonó seriamente uno de sus compañeros. Aparentemente tratando de ayudarla a superar su vacilación y dar un paso más para convertirse en una verdadera entrenadora. Y así, con el constante aliento de sus dos compañeras, la chica finalmente reunió el valor necesario. Tana, me llamo Tana, y este es mi amigo, Rowlet. Por favor, cuida de nosotros. Soy Terence. El Pokémon que voy a enviar es este pequeño. Terence le indicó a Vulpix, de tipo hielo, que era hora de la batalla. Sin embargo, el Vulpix de hielo seguía mostrándose bastante reacio. El partido fue un duelo individual, en el que las dos compañeras de equipo de Tana asumieron voluntariamente el papel de árbitras. Rowlet contra Vulpix, comienza la batalla. Vulpix, usa nieve polvo. Terence dio la orden inmediatamente y sin dudarlo. Rápido, usa follaje. Al ver a Vulpix soplando polvo de nieve desde el suelo, Tana rápidamente dio su orden. El cuerpo redondo de Rowlet volaba por los aires, batiendo sus alas mientras el viento arrastraba el follaje verde, chocando contra la nieve en polvo. Usa fragmento de hielo, continuó Terence. Aunque Vulpix nunca había estado en combate, su velocidad de reacción era increíblemente rápida. Al oír la orden de Terence, la siguió inmediatamente. Al instante siguiente, Vulpix de hielo agitó su cola, formando varios trozos de hielo que lanzó rápidamente hacia Rowlet. ¡Ah! Esquiva rápido, gritó Tana alarmada. Los trozos de hielo de Vulpix volaron a gran velocidad. Justo después de que follaje y nieve en polvo se anularan mutuamente, realizó otro movimiento de inmediato, sin comportarse en absoluto como un Pokémon recién nacido. Rowlet entró en pánico. Al ver los trozos de hielo que se acercaban, se dio la vuelta e intentó correr. Terence. Los dos compañeros de Tana chocaron sus cabezas. Rowlet, idiota. ¿Quién le da la espalda y corre para esquivar un ataque? Sin duda, Rowlet no fue lo suficientemente rápido como para escapar de los trozos de hielo que se le acercaban. Dos trozos de hielo lo golpearon de frente y el pobre pájaro quedó inconsciente. Al ver que había derrotado a su oponente, el pequeño Vulpix, que nunca antes había participado en una batalla, saltó de alegría. Saltó sobre el hombro de Terence, como buscando elogios. Muy bien hecho, dijo Terence con una sonrisa. Capítulo 439, Mega Evolución. La entrenadora novata, llamada Tana, perdió su primera batalla así sin más. Sus dos compañeros se apresuraron a consolarla, diciéndole que lo había hecho bien. Terence pensó que quedarse allí más tiempo no sería apropiado, así que rápidamente buscó una excusa para marcharse. Sin embargo, no había avanzado mucho cuando su comunicador recibió un mensaje de repente. Es Ayan. ¿Habrá pasado algo en el gimnasio?, se preguntó Terence mientras abría el mensaje y lo leía con atención. Enseguida, su expresión cambió drásticamente. Este repentino cambio en su aura hizo temblar incluso al Vulpix de hielo que tenía en el hombro. No tenía ni idea de por qué la expresión de Terence se había vuelto tan seria de repente. ¿Mega evolución? ¿Altaria, piedra evolutiva? Las pupilas de Terence se contrajeron. La mega evolución era uno de los pocos recuerdos fragmentados que le quedaban del anime de su vida pasada. Había investigado más al respecto, pero no era más que una leyenda que circulaba por la región de Kalos. Al menos, hasta el momento no había visto a ningún entrenador usar la mega evolución. En cuanto a las condiciones necesarias para la mega evolución, Terence tenía cierto conocimiento al respecto, pero no en gran detalle. Pequeña Vulpix, ¿puedes volver a tu Pokéball ahora mismo?, le preguntó Terence a Vulpix. Tras llamarla de vuelta a su Pokéball, subió inmediatamente a la montaña para encontrarse con el maestro Víctor. Tenía previsto preguntarle al maestro Víctor al respecto. En ese momento, el maestro Víctor aún estaba allí, realizando sus propias investigaciones. Al ver a Terence corriendo, preguntó sorprendido, Terence, ¿qué ocurre? ¿Dónde está Vulpix? Maestro Víctor. Ja. Terence respiró hondo y dijo, no hablemos de eso por ahora. ¿Sabes algo sobre la mega evolución? Mega evolución. La expresión del maestro Víctor se tornó seria al instante.
¿Cuál es el problema? Ya lo sé. Mega evolución es real, ¿verdad?, preguntó Terence. Mega evolución. El maestro Víctor reflexionó un momento antes de decir, hace mucho tiempo, un entrenador viajó a la región de Kalos con un Lucario y descubrió dos piedras misteriosas. Lo que dio lugar al primer caso registrado de mega evolución. La clave de la mega evolución reside en la resonancia entre la piedra clave que porta el entrenador y la mega piedra que sostiene el Pokémon. Se dice que solo cuando el vínculo entre un entrenador y su Pokémon es lo suficientemente profundo se puede liberar el poder oculto de las dos piedras. Cuando los corazones del entrenador y el Pokémon están sincronizados y las dos piedras resuenan, el Pokémon experimenta la mega evolución. La información sobre la mega evolución que usted obtuvo proviene de la leyenda registrada en esta biografía, ¿no es así?, preguntó el maestro Víctor. Terence asintió. Esta era la única leyenda conocida sobre la mega evolución que circulaba entre el público, y estaba extremadamente bien oculta. Si no la hubiera buscado deliberadamente, no habría sabido nada al respecto. Esa leyenda es cierta. Ya existen entrenadores que poseen la habilidad de usar la mega evolución, dijo el maestro Víctor. Yo mismo poseo una piedra llave y una mega piedra. Maestro Víctor, tú. Terence estaba atónito. ¿El maestro Víctor poseía ambas piedras para la mega evolución? La información sobre la mega evolución ya no es un secreto entre ciertas facciones. Sin embargo, la Liga aún no ha permitido esta forma de evolución en las batallas regulares e incluso ha ocultado deliberadamente esta información, dijo el maestro Víctor. Ocultar esta información, reflexionó Terence. Hay dos razones, dijo el maestro Víctor, sin poder contenerse. La primera es la rareza de la piedra llave y la mega piedra. Actualmente, no existe una forma efectiva de encontrarlas. Como puedes imaginar, si se supiera de la mega evolución, todos los entrenadores se volverían locos. El valor de estas dos piedras superaría al de cualquier otro tesoro raro del mercado. La segunda razón es el impacto de la mega evolución. Recolecté megapiedras para estudiar la genética Pokémon a través de la mega evolución. ¿Es la mega evolución el límite para que los Pokémon evolucionen a un nivel superior de vida, o es un nivel superior de evolución? ¿O estimula el poder oculto en el linaje Pokémon, permitiéndoles manifestar sus formas ancestrales? El maestro Víctor suspiró. Pero un factor común es que la mega evolución requiere un vínculo profundo entre el Pokémon y su entrenador. De lo contrario, un Pokémon que experimenta la mega evolución podría ser incapaz de controlar su poder y enfurecerse. Esto no es una exageración. En los inicios de la investigación sobre la mega evolución, hubo investigadores que resultaron heridos por sus propios Pokémon debido a la mega evolución. Ocultar esta información es, en cierto modo, una medida para proteger a los entrenadores. Si no tienen la capacidad de controlar la mega evolución, este poder podría tener graves consecuencias. Hasta que la mega evolución se comprenda por completo, nadie se atreve a permitir que una fuerza tan formidable sea accesible al público, dijo el maestro Víctor, sacudiendo la cabeza. Entonces, ¿por qué preguntas sobre la mega evolución? Dado que el maestro Víctor consideraba a Terence su discípulo, compartió con él de forma casual estos secretos a los que los entrenadores comunes no tenían acceso. Tras haber presenciado personalmente la mega evolución, no la consideró un poder peligroso. Por el contrario, el maestro Víctor creía que este poder inevitablemente saldría a la luz pública, tarde o temprano, era solo cuestión de tiempo. Acabo de recibir noticias sobre una altarianita, y parece que también hay un Keystone. Terence respiró hondo y reveló esta impactante información. El maestro Víctor quedó inmediatamente sorprendido. Incluso con su estatus, obtener estos dos objetos requería un esfuerzo tremendo. Dado que no existía un método fiable para localizar megapiedras, la piedra llave y la megapiedra no se diferenciaban de los objetos legendarios. Pero dado el estatus actual de Terence, ¿cómo llegó a tener acceso a esa información oculta? Dos personas extrañas llegaron al gimnasio de Fallarbor. Parece que tienen la megapiedra de Altaria. Terence también lo encontró increíble. Continuó, saben que tengo una Altaria. Quizás por eso vinieron a buscarme, pero aún desconozco sus intenciones. Regresa inmediatamente, dijo el maestro Víctor con decisión. Regresa a Owen inmediatamente. Si esta información es cierta, haz lo que sea necesario para obtener la piedra angular y la mega piedra. Sin importar las condiciones que te impongan, intenta llegar a un acuerdo. Si encuentras alguna dificultad, te ayudaré, no, iré contigo a Owen. Estas dos piedras no se pueden perder. Solo a un nivel como el del maestro Víctor se podía comprender verdaderamente el valor de la piedra llave y la mega piedra. Incluso podía afirmar con certeza que, en el futuro, cualquier entrenador que no pudiera controlar la mega evolución jamás alcanzaría la cima de los entrenadores. Las piedras clave y las mega piedras ya son increíblemente raras, pero sus correspondientes piedras de evolución son aún más raras. Para el maestro Víctor, el aspecto más difícil de la mega evolución no era solo obtener la megapiedra correspondiente al Pokémon, sino también formar un vínculo lo suficientemente profundo con el propio Pokémon. Ahora que se le presentaba semejante oportunidad a Terence, el maestro Víctor no podía dejar que la desaprovechara. Incluso si tuviera que gastar una cantidad astronómica de dinero para comprar la mega piedra, a ojos del maestro Víctor, valdría la pena. Capítulo 440. La sorprendida Kotoko. Regresando a la ciudad de Fallarbor. Albus y Fujiki esperaron a que Ayan avisara a Terence y le trajera noticias. Poco después, una sorprendida Ayan apareció buscándolos. Terence regresará de inmediato. Por favor, tengan paciencia y esperen un momento. Y también les invitamos a alojarse en el gimnasio Fallarbor como nuestros huéspedes. Ayan no sabía lo atractivas que resultaban las palabras mega evolución, pero por la reacción de Terence, estaba claro que esas dos personas eran muy importantes. Sin atreverse a demorarse por temor a arruinar el negocio de Terence, Ayan no perdió el tiempo y rápidamente les transmitió el mensaje. No hay problema, no hay problema. Mientras pueda regresar dentro de los 3 días acordados, todo está bien, dijo Albus con una sonrisa. Por cierto, ¿qué dijiste? ¿Que podíamos hospedarnos en el gimnasio de Fallarbor como invitados?
Ahora que lo mencionas, la verdad es que no tenemos donde alojarnos por el momento. Fujiki le lanzó una mirada furiosa, pero eso no detuvo a Albus. Sin una identificación de entrenador, no podían alojarse en el centro Pokémon. Comparado con acampar en la naturaleza, tener un lugar donde hospedarse en el gimnasio de Fallarbor sería mucho mejor. Déjamelo a mí. Hay algunas salas vacías en el gimnasio. Con un poco de orden, estarán listas para usarse, dijo Ayan. Los dos se instalaron en el gimnasio de Fallarbor sin dudarlo, mientras que Ayan no tenía ni idea de qué tipo de personas iba a recibir. Mientras tanto, muy lejos, en la región de Alola, Terence regresaba a Owen a toda velocidad sin detenerse. El ambiente aquí no está mal. Me pregunto si nos darán de comer. Albus echó la cabeza hacia atrás, absorto en sus pensamientos. Voy a salir a dar un paseo. Fujiki lo ignoró y se marchó solo del gimnasio Fallarbor. Calendario de la Liga, año 217. Fujiki había perdido la noción del tiempo que llevaba lejos de su ciudad natal. Pero no había nadie más a quien quisiera en Almía, así que tal vez no pasaba nada. La ciudad de Fallarbor se había desarrollado considerablemente. Gracias al Monte Chimenea, el gimnasio de Fallarbor y los concursos Pokémon, muchos entrenadores visitaban este lugar. Actualmente, la ciudad de Fallarbor emana una atmósfera de prosperidad, vitalidad y armonía. Desde que dejó el equipo Pesadilla, Fujiki apenas ha tenido tiempo de experimentar el mundo exterior. En cambio, ha estado viajando constantemente por diversos motivos. Aprovechando esta singular oportunidad, Fujiki quiso echar un buen vistazo a la ciudad de Fallarbor. Oye, ¿eres entrenador? ¿Quieres pelear? Un desconocido llamó de repente a Fujiki. Aunque Fujiki había soportado las pesadillas y las sangrientas pruebas de la isla Pesadilla, su temperamento no era particularmente malo, ni tampoco particularmente bueno. La indiferencia se había convertido en su principal forma de afrontar las cosas. En la isla Pesadilla, tuvo más suerte que la mayoría de la gente, por lo que no había desarrollado ningún hábito particularmente desagradable. Pero aún así, cuando un desconocido la desafió, no le interesó responder. Dirigió su mirada al entrenador Bocazas que la había llamado, dedicándole de inmediato una mirada fría y penetrante. Vaya, qué mirada tan gélida. La persona que había llamado a Fujiki se quedó paralizada, murmurando para sí misma. No importa, acabo de recordar que tengo otra cosa que hacer, así que nada de peleas. ¡Qué fastidio! Fujiki no tenía ganas de pelear en ese momento. Ella solo quería un poco de tiempo a solas. Si hubiera sido Albus, ese fanático de la batalla, tal vez se habría emocionado. Este lugar parece ser una región agrícola. Mientras paseaba por la ciudad de Fallarbor, Fujiki obtuvo una idea preliminar de la misma. Por curiosidad, se dirigió hacia las granjas del pueblo de Fallarbor. En el camino, vio a muchos residentes trabajando afanosamente en los campos. Hola. Un entrenador de visita, ¿eh? Bienvenido, bienvenido. Toma, ¿te gustaría probar una pera helada? Una anciana vio a Fujiki y la felicitó diciendo, ¡qué chica tan guapa! ¿Pera de hielo? Fujiki miró fijamente la fruta moteada que la mujer sostenía en la mano y negó con la cabeza. Gracias. Dicho esto, abandonó la zona. La gente de aquí parece muy amable. Fujiki murmuró para sí misma mientras comenzaba a caminar en otra dirección. Sin embargo, no había avanzado mucho cuando se detuvo repentinamente, fijando su mirada en una mujer que tenía delante. Esa mujer también la vio. No pudo ocultar su expresión de asombro, como si acabara de presenciar algo increíble. ¿Y tú? Tras un largo momento de desconcierto, Kotoko finalmente se calmó. ¿Qué haces aquí? Eres una de las supervivientes de la isla Pesadilla. Fujiki la miró con calma y dijo, ¿qué haces aquí? La expresión de Kotoko cambió varias veces antes de que finalmente dijera, impotente. Hablemos en otro lugar. Bosque de Fallarbor. Fujiki siguió a Kotoko cuando llegaron. Miró a su alrededor con curiosidad, encontrando el lugar bastante interesante. ¿Alguien habría urbanizado esta zona? Estacas de madera, rocas y grandes cráteres. Fujiki reconoció de inmediato que aquel era un lugar para entrenar Pokémon. ¿Sigues entrenando? Preguntó ella. Le estoy acostumbrada. Kotoko hizo una pausa antes de responder. Pero es solo entrenamiento físico y de reacción básico. Tengo una pregunta, ¿está él contigo? Él. Fujiki reflexionó un momento y dijo. ¿Te refieres a Albus, verdad? Sí. Con sus identidades, ¿por qué aparecieron ustedes dos aquí? ¿No tienen miedo de ser descubiertos?, preguntó Kotoko enfadada. ¿Miedo a qué? Al principio, Fujiki no entendió, pero cuando comprendió a qué se refería Kotoko, soltó una carcajada. Aparte de ustedes, los supervivientes, nadie más sabe de nosotros. A menos que nos hayas traicionado. Por supuesto que eso es imposible, dijo Kotoko con firmeza. Y entonces no hay nada de qué preocuparse, dijo Fujiki con indiferencia. Bien, ¿puedes decirme ahora por qué viniste a Ciudad Fallarbor?, preguntó Kotoko. Esta es tu ciudad natal, ¿verdad? Pareces nervioso, observó Fujiki. Kotoko permaneció en silencio. Quería decir que no era asunto suyo, pero, estrictamente hablando, esos dos le habían salvado la vida. Sí, esta es mi ciudad natal. Solo quiero quedarme aquí y vivir una vida tranquila. Ya no quiero involucrarme en los asuntos del equipo Pesadilla. No te preocupes. Solo estamos de paso. En unos días nos habremos ido y no te causaremos ningún problema, la tranquilizó Fujiki. Gracias, dijo Kotoko lentamente. ¿No está contigo? No, probablemente esté durmiendo, dijo Fujiki, inclinando ligeramente la cabeza pensativamente. Volver a dormir. La boca de Kotoko se contrajo ligeramente. ¿Hay algún restaurante en la ciudad de Fallarbor? Fujiki recordó de repente algo importante y le preguntó a Kotoko. Algunas familias dirigen negocios así. Yo te llevo allí, exhaló Kotoko y dijo. Entonces tendré que molestarlo.
Pero antes, tenemos que ir a despertar a Albus. Objetivo. La expresión de Kotoko se endureció al oír ese nombre. El mejor de los 300 sujetos experimentales de la isla Pesadilla, el individuo aterrador que destruyó por sí solo al equipo Pesadilla, aún no tenía ni idea de qué clase de monstruo era. Fin del video.